Que Dios nos ayude. Todavía están ahí fuera. Esas fueron las últimas palabras del diario de mi abuelo, que encontraron abierto sobre la mesa en la que se disparó en 2019. Fui yo quien encontró su cuerpo, con un agujero en la cabeza y su vieja pistola militar. Todavía hoy puedo ver la escena. La sangre goteando por los lados del escritorio. El olor metálico en el aire. No creo que me abandone nunca. Pero no es por eso que escribo esto. Después de haberme afligido, esa frase empezó a llenarme de una curiosidad morbosa. Todavía están ahí fuera. ¿Quién estaba ahí fuera? Mi abuelo siempre fue un hombre tranquilo, que se mantenía al margen y hablaba poco de su pasado. Sirvió en el ejército de la URSS en su juventud, y siempre supuse que guardaba silencio al respecto por la culpa de haber formado parte de uno de los regímenes más crueles de la historia. Después de traducir y leer su diario, sé que no es así. Eso es lo que vengo a contarles. Sé lo que callaba y por qué se quitó la vida en 2019. Todo está en el diario que escribió durante su estancia en el ejército. Los primeros meses sobre los que escribe son mundanos, detallando sobre todo su entrenamiento y su primer despliegue. Lo que queda claro en estas partes es que era un hombre patriótico que no tenía problemas para seguir órdenes, un soldado que mantenía la boca cerrada y la cabeza agachada. Probablemente eso fue lo que lo llevó a ese lugar. 6 meses después de su entrenamiento, fue trasladado a una base en los montes Urales de la que nunca había oído hablar. Y ahí es donde las cosas empiezan a ser extrañas. Esta es su historia. 2 de septiembre de 1958. Este lugar no se parece a ninguna base en la que haya estado. Está en el interior de las propias montañas, casi totalmente oculta, y es prácticamente indetectable desde el exterior. No se nos permite ninguna comunicación con el resto del mundo. La base está construida en 5 niveles descendentes, que llegan hasta las raíces de la montaña. A cada nivel se accede por un único túnel, con esclusas y estaciones de seguridad que los conectan. Sin autorización, no se puede salir del nivel en el que se está. Nuestro comandante es un hombre duro llamado Sergei Yaontov. Habla poco y es implacable a la hora de disciplinar a sus soldados. Solo lo he visto una vez, desde que llegué aquí. Nos dio nuestras órdenes y dijo que deben ser obedecidas en todo momento. Estas órdenes son las que me hacen dudar de toda esta situación. Parecen ridículas, pero varios hombres ya han sido castigados por no tenerlas en cuenta. Si algún miembro del personal se muestra desorientado o te sigue a una parte aislada de la base, haga sonar la alarma inmediatamente. Estás autorizado a utilizar la fuerza letal si no desisten. Si te encuentras en un lugar en el que no recuerdas haber entrado, haz sonar la alarma inmediatamente y túmbate boca abajo en el suelo con las manos en la cabeza. Pero la orden más extraña es la última. Si se encuentra en el nivel 5 y los gritos cesan, haga sonar la alarma inmediatamente. Está autorizado a utilizar la fuerza letal hasta que sea relevado. No sé qué pensar de esto. Deseo servir a mi país, pero estas órdenes me llenan de un extraño temor que nunca antes había sentido. 5 de septiembre de 1958. Hoy me hice amigo de otro soldado. Su nombre es Yuri Ivanovich, un soldado raso como yo. Parece hablador y simpático, lo cual es un rasgo inusual entre los soldados de aquí, y estaba ansioso por hablar una vez que le dije que era nuevo en la base. Estábamos hablando de lo extraño del lugar y del secreto que lo rodea, cuando me armé de valor para preguntarle cuál era nuestro propósito aquí. Yuri, empecé con cuidado. ¿Sabes algo de lo que se supone que es este lugar? ¿Qué es el nivel 5? ¿Y qué es ese grito que mencionan las órdenes? La sonrisa de Yuri se desvaneció, y se inclinó hacia mí. Es mejor que no preguntes por el nivel 5, Mikhail, dijo en voz baja. Nunca sale nada bueno de hablar de ese lugar. Mantén la cabeza baja y puede que tengas la suerte de no bajar nunca allí. Se me erizó la piel. Yuri solía ser un hombre bastante amistoso, pero ahora estaba mortalmente serio. ¿Pero qué es el nivel 5? ¿Alguna vez te han enviado allí? No, respondió. Gracias a Dios. Pero conozco a alguien que sí. ¿Qué le pasó? Pregunté, dándome cuenta de que yo también estaba susurrando instintivamente. Volvió, pero nunca fue el mismo. Yuri respondió con tristeza. Cambió desde entonces. Incluso el hecho de que haya vuelto no es común. Muchos soldados enviados al nivel 5 nunca regresan. ¿Alguna vez te contó lo que vio allí? Solo una cosa. 5 años, me dijo.
Llevan 5 años gritando en las cuevas. Después de eso Yuri no quiso decirme más, y me dejó en mi puesto con más preguntas que respuestas. 11 de septiembre de 1958. Ayer nos enviaron a patrullar por los alrededores de la base. Las montañas circundantes son un páramo helado, y yo me congelaba a los pocos minutos de poner un pie fuera. Yuri estaba en nuestra unidad. Desde nuestra conversación, recuperó su habitual actitud alegre y parecía casi imperturbable por el frío cortante. Nuestras órdenes eran sencillas: si encontrábamos a alguien, debíamos asegurarnos de que no se acercara a la montaña. Debíamos permanecer ocultos si era posible, pero si encontrábamos a algún excursionista que se dirigiera en dirección a nuestra base, estábamos autorizados a utilizar cualquier medida necesaria para disuadirlo. Esperaba no llegar a eso. Y afortunadamente solo nos encontramos con un grupo de viajeros, que iban en una dirección que los alejaría de nuestra base. Partimos poco después de asegurarnos de que no eran una amenaza. Sea lo que estamos guardando aquí, es tan peligroso que incluso las vidas de los ciudadanos soviéticos son un precio digno de pagar por mantenerlo en secreto. 14 de septiembre de 1958. Hoy, Yuri me presentó al soldado que había estado en el nivel 5. Fue una completa casualidad que los tres estuviéramos en el mismo puesto de guardia. Yuri, siempre hablador, no tardó en iniciar una conversación para que las horas pasaran más rápido. El soldado se llama Iván. Es un hombre delgado, con ojos nerviosos que parpadean constantemente de un lado a otro. Dijo en un susurro ansioso. Yuri no mentía. Lo que sea que Iván vio en el nivel 5, lo cambió para siempre. Yuri no me dejó hablar con él sobre su estancia allí, pero ni siquiera quería hacerlo, una vez que vi el estado de ánimo del hombre. Sería cruel recordarle algo tan evidentemente traumático. Pero aún así, salí de la reunión más ansioso que antes. Iván no dejaba de susurrar para sí mismo. Lo hacía en voz baja, pero distinguí una frase con suficiente claridad. 5 años ha estado dentro de ellos, en la oscuridad, durante 5 años. Los siguientes meses transcurren sin que ocurra nada interesante. Mi abuelo pasaba la mayor parte del tiempo patrullando por los alrededores o haciendo guardia en varias partes de la base. Nunca lo envían al nivel 5 y no preguntan más al respecto. La siguiente entrada interesante es a mediados de diciembre. 15 de diciembre de 1958. Nunca olvidaré este día. Estábamos de guardia, controlando al personal que pasaba del nivel 4 al nivel 3. Había sido un turno largo, de 5 horas hasta ahora, con 3 más por delante. Se acercaba la medianoche, cuando las cosas empezaron a irse a la mierda. Era un momento de tranquilidad, y el pasillo estaba vacío excepto por mí y Yuri, cuando apareció el hombre. Era un investigador, no un soldado. Era calvo, con un par de gafas y una cara redonda y roja. Estaba extrañamente encorvado, arrastrando los pies y mirando al suelo. Supuse que simplemente estaba cansado después de un largo turno. Los papeles, por favor, camarada. Le pedí que se acercara a mi puesto. Levantó la vista hacia mí y yo retrocedí. Tenía los ojos rojos e inyectados en sangre, que iban de un lado a otro. Igual que los de Iván. Murmuró algo en voz baja y trató de pasar a mi lado. Me puse en su camino. No me había dado ninguna identificación, y no podía dejarlo pasar. Camarada, necesito ver su autorización antes de que pueda abandonar el nivel 4. El hombre volvía a mirar al suelo. Ahora estaba más cerca de mí y pude ver cómo temblaba. Murmuraba algo en voz baja, y me incliné más hacia él para escucharlo. No pueden salir. Ellos. No pueden salir. Los hemos dejado allí durante 5 años. Retrocedí ligeramente, levantando mi arma de fuego. Yuri se dio cuenta de que algo iba mal y apuntó su arma a la cabeza del hombre. Camarada, por favor, denos su autorización, dijo Yuri. El hombre lo miró, con los ojos muy abiertos. ¿Ha estado en el nivel 5, soldado?, preguntó en un ronco susurro. ¿Has oído gritar a los hombres atrapados? Necesito que te acuestes ahora mismo, dije, con el pánico creciendo en mí. Ningún entrenamiento militar podía prepararme para que uno de los nuestros se comportara así. Yuri dio la vuelta, moviéndose detrás del hombre. El investigador no pareció darse cuenta, su atención estaba totalmente fijada en mí. Avanzó a trompicones, y yo le apunté con mi arma. Nunca podrán salir, dijo, con la voz temblorosa.
Si hay hombres atrapados en el nivel 5, los sacaremos, dije, tratando de sonar tranquilizador y calmado, incluso cuando mi corazón martilleaba en mi pecho. ¿Los hombres? El investigador murmuró. Luego se rió. No, los hombres están atrapados, pero no son ellos los que no pueden ser liberados. No están solos en las cuevas. Me miró fijamente a los ojos. Son las cosas que hay en ellos las que nunca podrán escapar. Se abalanzó hacia adelante y pasó corriendo por delante de mí. Un disparo sonó en el pasillo, y el investigador se desplomó en el suelo, con la sangre goteando de su pecho. El comandante Sergei Yaontov estaba de pie detrás de Yuri, con una pistola humeante en la mano. Su rostro se retorcía de furia apenas contenida. Me puse en guardia y Yuri me siguió rápidamente. ¿Cuál es su primera orden, soldado?, preguntó, poniéndose frente a nosotros y mirándome. Dar la alarma si algún miembro del personal parece desorientado o nos sigue, señor. Estamos autorizados a utilizar la fuerza letal si no cumplen nuestras órdenes, señor. ¿Y este hombre cumplió, soldado? No lo hizo, señor. Entonces, ¿por qué no dio la alarma? ¿Por qué este hombre seguía vivo cuando te encontré? Olvidaste tus órdenes, y eso no puede ser tolerado en esta base. Hay un castigo para la desobediencia, soldado. Sonrió cruelmente. Ambos se presentarán en el nivel 5 mañana al mediodía. Se me heló la sangre. Yuri se acercó a Sergei. Permiso para hablar, señor. Concedido. La culpa es mía, señor. Le dije al soldado Mikhail Sidorov que no disparara. Me he excedido en mi rango y he desobedecido las órdenes permanentes. Abrí la boca conmocionado. Yuri estaba mintiendo. Estaba protegiendo mi pellejo. Me lanzó una rápida mirada y sacudió la cabeza casi imperceptiblemente. Cerré la boca. La situación fue culpa tuya. ¿Entonces? Le preguntó Sergei lentamente. Sí, señor. Entonces te presentarás mañana en el nivel 5, solo. Ahora continúe en su tarea. Un equipo de limpieza llegará en breve para deshacerse de este cuerpo. Después de eso, se marchó. Y me giré hacia Yuri, una vez que Sergei estaba fuera del pasillo. ¿Estás loco? Yo también tengo la culpa. No puedes cargar con la culpa de esto. ¿Sabes lo que el nivel 5 le hizo a Iván y a ese investigador? Mantén la calma, Mikhail. Me di cuenta de que intentaba mantener la calma, y lo conseguía con gran dificultad. No hay razón para que los dos bajemos allí si podemos evitarlo. Estaré bien, no te preocupes. No puede ser tan malo como todos nos quieren hacer creer. Sonrió con ironía. Además, así podré contarte lo que hay ahí abajo cuando vuelva. El resto del turno de guardia se realizó en silencio. Yuri se fue a su litera para dormir un poco antes de tener que presentarse en el nivel 5. Pero yo no pude dormir. No puedo dejar de pensar en lo que podría estar esperándolo ahí abajo, y en cómo podría volver mi amigo. Si es que vuelve. 16 de diciembre de 1958. Yuri aún no ha regresado del nivel 5. Es casi medianoche, y todavía no he visto ninguna señal de él. 17 de diciembre de 1958. Todavía no hay rastro de Yuri. No puedo dormir, y me quedé despierto durante horas preguntándome si está bien. 19 de diciembre de 1958. Yuri aún no ha vuelto. ¿Qué está pasando ahí abajo? 20 de diciembre de 1958. Hoy no pude aguantar más. Cuando terminó mi servicio de guardia esta tarde, logré alcanzar al comandante Yaontov cuando se dirigía a la sala de oficiales. Permiso para hablar, señor. Mi voz estaba ronca por la inquietud de esta conversación. Me miró con una especie de curiosidad apática en su rostro, y miró mi placa de identificación. Concedido, soldado Sidorov. Señor, hace 5 días mi amigo, el soldado Yuri Ivanovich, fue enviado al nivel 5. No ha vuelto desde entonces. Estoy preocupado por él. Sergei me miró a los ojos. Su rostro era ilegible. ¿Y qué desea de mí, soldado? Quiero saber si Yuri está vivo, señor. Se me secó la boca y se me hizo un nudo en la garganta cuando Sergei me miró, con un enfado demasiado familiar detrás de sus ojos. ¿Eres consciente de que hablar de nuestro trabajo aquí no es recomendable, verdad, soldado? Había ido demasiado lejos para echarme atrás. Solo podía seguir adelante. Sí, señor. Lo sé. Entonces escúchame bien,
Mikhail Sidorov. Que tu amigo esté vivo o no, no es importante para nuestra misión. Nuestro único trabajo es mantener el nivel 5 seguro. Para eso estamos aquí, y con gusto enviaré a todos los hombres de esta base a la muerte si eso significa que esa tarea se lleve a cabo. La voz de Sergei era cada vez más fuerte, hasta que gritó a todo pulmón, con saliva volando hacia mi cara. Sin saberlo, había tocado un tema que nunca debería haber hablado con él. Señor, dije, tratando de disculparme. Pero Sergei no lo permitió. Lo que hay ahí abajo no puede salir nunca a la luz, ¿entiendes? Si su amigo se disparó después de lo que escuchó allí, es un precio bajo. No lo olvides nunca. Con eso, se dio la vuelta y se marchó furioso. Puede que hoy haya cometido un gran error. 21 de diciembre de 1958. Si no vuelvo a escribir en este diario, es porque me he suicidado o que estoy demasiado trastornado para volver a escribir mis recuerdos. Esta mañana recibimos las órdenes del día, como siempre. Servicio de guardia, mantenimiento o patrulla, eso es todo lo que he hecho aquí. Pero hoy no. El oficial leyó la lista, recitando los nombres y los deberes para la primera parte del día. Yo siempre estaba al final de la lista, y solo empecé a prestar atención hacia el final de su monólogo. Turgenev, guardia, nivel 4, 0800. Kuznetsov, guardia, nivel 4, 0800. Chernysevsky, patrulla. Se detuvo de repente, justo antes de mi nombre. Sus ojos se tensaron mientras entrecerraba los ojos en su lista, como si estuviera sorprendido por lo que leía allí. Entonces habló, con voz estrangulada. Mikhail Sidorov. Preséntese en el nivel 5. A la entrada del 21 de diciembre le siguen varias páginas vacías. Esto es lo que sigue. Fecha desconocida, 1958. Si encuentras esto, por favor, sal de la montaña. Puede que no lo consigas, pero si lo haces, agarra este diario y llévalo al mando del ejército, a la KGB, o a cualquiera que te escuche. Necesitan saber lo que pasó aquí. Mi corazón se hundió cuando escuché la orden de enviarme al nivel 5. Tardé un segundo en darme cuenta. La realidad se asentó lentamente en mi mente. Sergei. Tuvo que ser él. Recordó mi investigación sobre el destino de Yuri, y se aseguró, bien por crueldad o por algún retorcido sentido de la justicia, de que yo compartiera el destino de mi amigo. Fuera cual fuera. Ya no podía hacer nada. Salí hacia el nivel 5 inmediatamente. Y el oficial en el túnel del nivel 4 miró mis órdenes impresas y sonrió con tristeza. Espera un rato en la sala lateral, hijo. Tengo que volver a comprobar todos los puestos del nivel 5 con el mando. Solo será un segundo. Hizo un gesto vago hacia una pequeña sala lateral sin iluminación, antes de dirigirse a un teléfono colocado en la pared y marcar un número. Entré en la sala lateral con resignación. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por una fina franja de luz procedente del pasillo exterior, y llena de aire húmedo. Había otra persona esperando dentro, de pie y en silencio en la esquina. A medida que me acercaba, podía distinguir lentamente más rasgos. El hombre me resultaba familiar, incluso en la oscuridad. Parecía. Yuri, ¿eres tú? Pregunté con incredulidad. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde has estado? Mikhail, preguntó Yuri. Me quedé mirando a mi amigo con asombro. Había cambiado terriblemente en los pocos días que habíamos estado separados. Donde antes había un hombre sano y bien construido, con una sonrisa imperecedera en el rostro, ahora solo quedaba un hombre cetrino y con el ceño fruncido. Sus ojos estaban muertos y fríos. Sí, Yuri. Soy yo. ¿Estás bien? ¿Te dieron de alta en el nivel 5? No pude decir nada más. Yuri se lanzó hacia adelante, chocando contra mí, con un antebrazo clavando mi cuello en la pared, y puso su cara frente a la mía. ¿A dónde vas, Mikhail? Siseó en un agudo susurro. ¿Te enviaron al nivel 5? Sí. Sergei me envió aquí como castigo por preguntar por ti. Yuri maldijo en voz baja. Escúchame, Mikhail. No escuches los gritos. Hagas lo que hagas, no lo escuches. Si no puedes soportarlo más, haz lo que tengas que hacer, pero sal de ahí. Finge una enfermedad. Insulta al oficial y haz que te lleven al ala de la prisión. Lo que sea necesario. Solo sal de ahí. Y en ese momento, el oficial del nivel 4 salió desde la puerta. Y se quedó parado, sin saber qué estaba pasando.
Te autorizaron la entrada al nivel 5, soldado Sidorov. Yuri se apartó de mí. Recuerda, Mikhail. Recuerda lo que te dije. Luego salió de la habitación y se perdió de vista. ¿Todo bien, soldado?, preguntó el oficial. ¿Pasa algo? No, señor. Respondí, con las crípticas advertencias de Yuri aún dando vueltas en mi cabeza. Solo estoy hablando con mi amigo. Pasé junto a él y me dirigí a la gruesa puerta de hierro que me separaba del nivel 5. Me acerqué y la puerta se abrió lentamente, revelando la habitación que debía vigilar hasta que me relevaran. Y comencé a escuchar los gritos. No pude prestar atención a nada más que a ese sonido. Era envolvente, una cacofonía de agonía, el sonido de varios hombres torturados más allá de los límites de la carne y el hueso. No era ajeno a los sonidos del dolor tras mi paso por el ejército, pero nada de eso podía compararse con esto. Mis ojos se dirigieron involuntariamente a la fuente del sonido. Venía del fondo de la enorme sala en la que había entrado. La pared era de roca sólida, tallada en la propia montaña. En su base se abría una pequeña abertura oscura, aparentemente la entrada de una cueva que estaba bloqueada tras varios metros por un montón de escombros y piedras. Un desprendimiento de rocas había cerrado la cueva. La cabeza me daba vueltas y me apoyé en una pared para sostenerme. No podría pensar, no podía concentrarme en nada más que en el sonido de los hombres con un dolor horrible e interminable. Me estaba ahogando en una piscina oscura dentro de mi mente, sin nada a lo que agarrarme. No escuches los gritos. Las palabras de Yuri me devolvieron a la realidad. Me armé de valor. Los gritos seguían ahí, royendo mi cordura, pero me opuse a ellos. No iba a caer en el abismo. Después, un hombre con bata de laboratorio pasó junto a mí. Me interpuse en su camino. Era un hombre delgado, con la cabeza calva y barba. «Camarada, ¿qué es esa cosa?», le pregunté, señalando la entrada de la cueva. «¿A dónde lleva?». Me miró confundido. «¿No lo sabes? ¿No te lo dijo nadie? Es mi primera vez en el nivel 5. No sé nada de este lugar. Por favor, necesito saberlo». El investigador miró a su alrededor, como si comprobara que nadie nos observaba. Luego se acercó a mí. «Solía haber un enorme sistema de cuevas bajo esta montaña», dijo, con la voz baja. La tribu local informaba de ruidos extraños que salían de ella y, de vez en cuando, la gente desaparecía mientras estaba en la montaña. Así que enviamos una pequeña unidad de 5 personas para comprobar los túneles. ¿Qué les pasó? Solo uno de ellos logró salir. Lo encontraron 3 días después, vagando por los páramos del exterior. Estaba más allá de toda ayuda, murmurando para sí mismo sobre la oscuridad, la sangre y las cosas que había debajo de su piel. Cuando otra unidad fue a buscar a sus compañeros, llegaron hasta aquí y encontraron el derrumbe. Parece que el hombre hizo estallar una granada mientras se escapaba y provocó un desprendimiento de rocas que selló la entrada de las cavernas. ¿Y los hombres de dentro? Han estado gritando desde que se encontró este lugar. Ni un segundo de silencio en 5 años. El hombre se apartó de mí y se apresuró a alejarse, obviamente sin querer seguir hablando. Tragué nerviosamente, con la boca repentinamente seca y la garganta apretada. «Me alegro de que haya podido acompañarnos hoy, soldado raso», dijo una voz a mi lado. Me giré y me encontré cara a cara con el comandante Sergei Yaontov. El hombre sonreía ligeramente, pero en sus ojos seguía latente esa incesante ira. «Señor, sí, señor». Saludé, apretando la mandíbula con frustración. «¿Esperando órdenes, señor?». Sergei sonrió. «No hay mucho que hacer para los soldados aquí, excepto esperar y permanecer vigilantes. Harás guardia en ese puesto hasta que te releven». Señaló un pequeño espacio situado en una de las paredes de la sala, apenas lo suficientemente grande para que un hombre pudiera estar de pie en él. «Señor, sí, señor», respondí, apretando los dientes. Me dirigí a mi puesto y me puse en posición de firmes. Los gritos seguían martilleando mis oídos y desgarrando mi mente. No había palabras para ello, y no había pausa, ni siquiera para que los que gritaban pudieran respirar. Era imposible que se oyera tan fuerte a través de las rocas. Miré alrededor de la habitación para tratar de ocuparme en otra cosa. Era un pasillo enorme, de decenas de metros de largo y casi otros tantos de profundidad. Había muchos espacios similares al mío alrededor de las paredes, algunos ocupados por soldados de ojos muertos, muchos otros vacíos.
El centro de la sala estaba lleno de escritorios y elaborados equipos atendidos por investigadores y científicos. Vi que casi todos ellos llevaban una fuerte protección auditiva para ahogar la cacofonía generalizada. Trabajaban con equipos electrónicos de aspecto complicado, cuya intención no podía ni siquiera comprender. Justo delante de la entrada sellada de la cueva había un enorme cañón con ruedas. Estaba cargado y listo para disparar, apuntando directamente a la pila de escombros que nos separaba de lo que fuera que había allí dentro. A su mando había 5 soldados, con uniformes que no reconocí, todos con fuertes protecciones para los oídos. Sabía que éramos prescindibles, pero ellos no lo eran. A medida que mi interés por el entorno disminuía, los gritos volvieron, más fuertes que antes. No podría pensar en nada más que en eso. Y cuanto más escuchaba, más me convencía de que había algo más que humano debajo. Un tono de fondo que ninguna garganta podría pronunciar. Sea lo que había allí, no era del todo humano. El tiempo empezó a perder todo su sentido. ¿Cuánto tiempo estuve allí de pie? ¿Minutos? ¿Horas? ¿Días? No lo sé. No había nada a lo que aferrarse, nada con lo que comparar el paso del tiempo, solo el llanto de los hombres atrapados. Recuperaba la conciencia, confundido por lo que estaba pasando y por dónde estaba. Solo las paredes de mi puesto me mantenían erguido, mientras me apoyaba fuertemente en ellas. Cuando cerraba los ojos, seguía viendo aquella terrible cueva, y la barrera de roca que se interponía entre yo y lo que fuera que hubiera allí dentro. No sé cuánto tiempo estuve en guardia antes de que las palabras de Yuri atravesaran el velo de mis pensamientos. Si no puedes aguantar más, haz lo que tengas que hacer, sal de ahí. Deseaba servir a mi país, y con gusto habría dado mi vida por él. Pero esto era algo que no podía hacer. Tenía que salir de esta habitación antes de perder la cabeza. Y lentamente, casi de forma teatral, me desplomé y caí boca abajo en el suelo. Cerré los ojos y me quedé sin fuerzas. «Médico». Alguien gritó, apenas audible por encima de los gritos. El ruido sordo de las botas golpeó el suelo mientras varios hombres corrían hacia mí y me empujaban. Mantuve los ojos cerrados, fingiendo inconsciencia. «Tenemos que llevarlo al ala médica», dijo una voz que no reconocí desde algún lugar por encima de mí. «Puede entrar en shock. No todo el mundo puede soportar esto durante mucho tiempo». Sentí que unos brazos me agarraban y me levantaban. Me arrastraron a algún sitio. Esperaba que fuera hacia la salida del nivel 5. El movimiento se detuvo de repente. No, la voz era la de Sergei Yaontov. Venía de enfrente, entre la salida y yo. «Señor, este hombre está inconsciente. Este lugar puede haber sido demasiado para él. Tenemos que llevarlo con un médico». «No, camarada. Este hombre está aquí como medida disciplinaria, y aquí se quedará, hasta que despierte. Llévenlo a la sala de la prisión y pónganlo en una celda. Estará seguro allí, hasta que se despierte. Envíe a un médico para que lo revise si lo desea. Pero señor, él es una orden, soldado». «Entendido, señor». Me estaban arrastrando de nuevo, pero en una dirección diferente. El pánico se apoderó de mí. No solo me quedaría en el nivel 5, sino que estaría atrapado en una celda, a merced del comandante Yaontov y su retorcido sentido de la justicia. Pero si me despertaba, podría adivinar que solo estaba actuando. Si el servicio en el nivel 5 era su castigo por preguntar por Yuri, no quería averiguar cuál sería el precio de esto. Me tumbaron en una fría losa de piedra. Una puerta de hierro se cerró de golpe en algún lugar cercano. Y luego se hizo el silencio, solo roto por los lamentos del nivel 5. El tiempo empezó a pasar de nuevo. Los minutos se convirtieron en horas. Solo se oía el sonido del exterior. De repente, volví a la realidad. Tardé un segundo en darme cuenta de lo que me había sacado de mi horrible trance. El silencio. Un silencio absoluto. Los gritos habían cesado. Hubo un segundo de nada, mientras el mundo recuperaba el aliento. Las sirenas sonaban fuera de la puerta de mi celda. El golpe de las botas resonó en los pasillos mientras los soldados tomaban posiciones. Me levanté de un salto y corrí hacia la sólida puerta de metal de mi habitación, golpeándola con los puños. «Déjenme salir. Malditos». Pero no hubo respuesta. Alguien gritó en el nivel 5, el mismo chillido inhumano que antes había salido del interior de la cueva, solo que ahora estaba más cerca. Después hubo disparos.
El suelo tembló cuando el enorme cañón que había visto descargó una sola vez. Los gritos aumentaron de volumen a medida que se unían más hombres, pero nunca más de un puñado. Un grito se apagaba en un gorgoteo húmedo, solo para que otro ocupara su lugar. Me alejé de la puerta y caí al suelo, con las manos apretadas en los oídos. Y algo pesado golpeó la puerta. Un charco rojo comenzó a extenderse desde abajo. Se oyó un estruendo procedente del exterior, y un gemido agónico de unas puertas pesadas que se arrancaban de su eje. El grito se hizo más lejano, extendiéndose hacia arriba por las instalaciones. Y se hizo el silencio en el nivel 5. Llevo aquí desde entonces. No puedo abrir la puerta de la celda desde dentro. Por lo que veo, han pasado días. La sed y el hambre me atormentan, pero tengo que aguantar. Por si alguna vez me rescatan. Tengo que avisar a alguien. Tengo que decirles lo que pasó en el nivel 5. 29 de diciembre de 1958. Estuve atrapado en mi celda durante 5 días. El hambre y el frío hicieron mella en mí. Habría muerto de deshidratación, pero había un pequeño y mugriento retrete en un rincón de mi habitación. Al cabo de un día, la sed superó mi asco y bebí de él con avidez. El agua solo duró 2 días, y la sed no tardó en sumarse a mi lista de preocupaciones. Las luces se apagaron después de varias horas, ya que lo que ocurrió en la base de arriba destruyó los generadores, sumiéndome en la oscuridad. Me sentí casi aliviado, al no poder ver la mancha roja seca alrededor de la puerta. Me moría de hambre y de frío, pero mi verdadero enemigo era mi propia mente. Todavía podía oír la carnicería de fuera, resonando en mi mente. Los gritos inhumanos. Los disparos desesperados. Los sonidos de toda una base militar, incapaz de detener lo que fuera que había salido de aquella cueva. Cuando oí el sonido en el pasillo de fuera, pensé que tenía que estar alucinando. Hacía días que no oía nada más que mi propia voz. Me revolqué en el suelo y lo ignoré. Pero entonces volvió a aparecer. Pasos, lentos y cautelosos, resonando en el pasillo abandonado. Se acercaban, y se dirigían a mi celda. Me puse en pie de un salto, balanceándome mientras la cabeza me daba vueltas. No había nada en mi celda que pudiera utilizar como arma. Desenfundé los puños y me giré en la oscuridad hacia donde creía que estaba la puerta. Algo agarró la pesada barra de hierro que la cerraba, y ésta chirrió fuertemente al levantarla. La puerta se abrió de golpe. Una luz cegadora me iluminó los ojos. Me encogí hacia atrás, y mis ilusiones de resistirme se esfumaron en un torrente de terror. Me encogí hacia atrás, levantando los brazos para protegerme los ojos. «Mikhail, cálmate, soy yo». Era la voz de Yuri. La luz bajó, y entrecerré los ojos para ver su origen. Yuri estaba de pie en la puerta de la celda, con una mano sujetando una linterna y la otra sosteniendo una pistola. «Yuri, ¿qué estás haciendo aquí?» Creía que todo el mundo estaba muerto. No todos. Siento haber tardado tanto, Mikhail. No sabía que estabas en la celda. Pensé que habías muerto como casi todos. Serge nos dijo ayer que estabas encerrado cuando ocurrió. «Tienes agua», murmuré. Los bordes de mi visión se oscurecieron. Caí sobre una rodilla. Yuri se acercó corriendo, sacando una cantimplora de su cinturón. «Toma. Hay más arriba». Agarré la cantimplora y la abrí de golpe, engullendo el agua que había dentro. Quería darle las gracias a Yuri, hacerle 1000 preguntas. Pero mi cuerpo no me lo permitía. La oscuridad se cerró a mi alrededor y caí al suelo. Eso fue hace 2 días. Cuando me desperté, me encontré en un comedor del nivel 1. Los supervivientes de lo ocurrido en el nivel 5, unos 50 soldados en total, se refugiaron aquí. Cuando me recuperé, pregunté inmediatamente a Yuri sobre lo que había ocurrido en la base. «Ni siquiera lo sabemos», respondió, con un destello de miedo cruzando su rostro. En un momento, todo era normal. Al siguiente, la gente gritaba. Luego caían, con sangre en la boca, y otra persona empezaba. Intentamos matar a quien hiciera falta, pero siempre saltaba a otra persona. ¿Qué? ¿Cómo es posible? No lo sé, Mikhail. No debería serlo. Y sin embargo, de los 500 hombres de esta base, ahora solo hay 50 vivos, y solo sobrevivimos porque nos escondimos. Lo que sea que se llevó a esos hombres, parece que si no puede verte, estás a salvo. O al menos más seguro. ¿Qué pasó cuando todos los que estaban a la vista estaban muertos?
Yuri suspiró. Los últimos 4 hombres que fueron tomados por ellos no dejaron de gritar, y corrieron hacia el exterior. No los hemos visto desde entonces. Nos sentamos en silencio durante un rato. ¿Qué pasó con Sergei?, pregunté finalmente. Yuri sonrió, y un destello de su antigua actitud calentó su rostro por un segundo. Fue relevado del mando, podría decirse. Cuando todo terminó, apareció ileso y trató de hacernos seguir a los hombres que gritaban en la oscuridad. No lo permitimos, pero le disparó a un hombre antes de que pudiéramos contenerlo. ¿Dónde está ahora? En el otro comedor de este nivel. No respondió a ninguna pregunta sobre qué demonios pasó, y permanece en silencio la mayor parte del tiempo. Te llevaré hasta él. Nos abrimos paso entre los hombres tumbados y sentados alrededor de nuestro refugio improvisado. Todos estaban callados. La voz más fuerte era un susurro. Y aunque estos hombres habían sobrevivido a los horrores del nivel 5, algo había muerto dentro de ellos. Sergei yacía en una esquina del segundo comedor, con las manos y las piernas atadas. Y cuando nos acercamos, sonrió. Soldados y Dorov. Parece que la esperanza de Yuri de rescatarte no era tan tonta como pensaba. Tienes suerte de estar vivo. Como usted, comandante, repliqué, conteniendo a duras penas mi ira. ¿Te importaría decirnos qué demonios está pasando? Esos son secretos de Estado. No puedo decirles nada. Yuri resopló. Ya le fallaste a la Unión, Sergei. Lo que sea que estábamos custodiando se escapó. Es mejor que nos digas qué era, y tal vez podamos salvar algo de la situación. El antiguo comandante miró a Yuri con tristeza. Hice lo que estaba en mi mano para garantizar la seguridad de esta instalación. No había nada más que pudiera hacer. Yuri maldijo salvajemente y escupió al suelo a los pies de Sergei, antes de darse la vuelta y marcharse. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento, Yuri?, pregunté una vez que lo alcancé. Tenemos que hacer algo. Tenemos que llegar al mando del ejército para avisarles. Hay que cerrar toda esta zona lo antes posible. Ven afuera conmigo, Mikhail. Seguí a mi amigo, confundido en cuanto a lo que pretendía con esto. Mientras caminábamos por la base abandonada y salíamos a la gélida noche, me di cuenta de lo que deseaba que presenciara. Desde algún lugar en la oscuridad, llegó a mis oídos el débil sonido de los gritos de los hombres. Todavía están ahí fuera, Mikhail. En algún lugar. Enviamos patrullas para tratar de encontrarlos. O vuelven sin información, o no regresan en absoluto. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? No sabemos dónde están, y no tenemos el equipo para llegar a la civilización. Estamos atrapados aquí. 2 de enero de 1959. Nos quedamos acampando en los restos del nivel 1. Sergei todavía no ha hablado. 3 hombres no han regresado del patrullaje de hoy. 7 de enero de 1959. 5 hombres más han desaparecido desde mi última entrada. Todavía tenemos comida y agua, pero nos estamos quedando sin cigarrillos. 12 de enero de 1959. Han muerto 7 hombres más. Sergei permanece en silencio. Entre los supervivientes se habla de ejecutarlo. 19 de enero de 1959. Hay pocas razones para que continúe este diario, aparte de llevar la cuenta de nuestras pérdidas. Se han perdido 12 hombres más. Sergei no ha hablado en 3 días. No hay más cigarrillos. 25 de enero de 1959. Hoy los gritos se acercaron más que nunca. Llegaron hasta la puerta en ruinas. Nos quedamos agachados, agarrando los rifles con terror, murmurando oraciones y maldiciones. Gracias a Dios, pasó después de media hora. Se movieron a otro lugar de la montaña. 4 hombres fueron a seguirlos, jurando que matarían a los hombres que gritaban a la distancia. No regresaron. 28 de enero de 1959. Hoy, Sergei finalmente habló. No lo hemos alimentado en días, y solo le dimos pequeñas cantidades de agua. Finalmente, se quebró y accedió a hablar con nosotros. Nunca suplicó, nunca rogó. Sigue siendo Sergei, enfadado, orgulloso y utilitario. Pero ahora, sabemos un poco sobre lo que estamos tratando aquí. Nunca abrimos la cueva, ni una sola vez en 5 años, nos dijo entre labios resecos. El mejor equipo de escaneo de todo el sindicato se utilizó para darnos una idea de lo que estaba pasando al otro lado del desprendimiento de rocas. Nuestra mejor suposición fue que los 4 hombres atrapados estaban allí de pie.
durante 5 años, gritando. ¿Y nadie intentó abrir la cueva?, preguntó un soldado. ¿Ustedes lo habrían hecho? No sabíamos lo que había allí, lo que había en esos soldados. Y seguimos sin saberlo, incluso ahora. ¿Y cómo llegaron al exterior?, pregunté. La cueva sigue sellada. ¿Cómo pudieron escapar? Tal vez estaban reuniendo fuerzas. Tal vez estaban esperando su momento. Tal vez podían atravesar la roca con la misma facilidad con la que atraviesan la carne. Sea lo que les pasó a los hombres de esta base, solo les pasó a los que estaban en línea directa con los que gritaban, dijo Yuri. Sea cual sea la forma en que se movió fuera de la cueva, no parece que pueda volver a hacerlo. Al fin y al cabo, así sobrevivimos todos. Sergei sonrió a Yuri, escondiéndonos como cobardes. ¿Y qué piensas hacer ahora, soldado Ivanovich? Nuestra única oportunidad era seguir y matar a esas cosas. Los soldados a su alrededor comenzaron a dispersarse con murmullos de disgusto. Estaba claro que no obtendríamos más de nuestro antiguo comandante. A regañadientes, le di una cantimplora de agua. Parece que todos moriremos aquí. O nos encuentran los que gritan, o morimos ahí fuera en la nieve, uno por uno. Si alguien encuentra este diario, que Dios lo acompañe, porque a nosotros nos ha abandonado. 30 de enero de 1959. 5 hombres caídos. Ahora somos solo 14. Afortunadamente Yuri está entre ellos. Sergei aún vive y fue trasladado a nuestro comedor para estar mejor vigilado. 1 de febrero de 1959. Que Dios se apiade de mi alma. Los acontecimientos de hoy me perseguirán hasta el día de mi muerte. Se acercaba el anochecer cuando 2 hombres, los últimos hombres lo suficientemente valientes como para ofrecerse a buscar en la montaña, entraron corriendo en nuestro refugio. Los centinelas se levantaron de un salto, con los rifles en alto. «Hay gente en la montaña», gritó uno de los exploradores. Me levanté de un salto y corrí hacia ellos, con Yuri detrás de mí. «¿Dónde?», pregunté. «En la ladera». Contamos 9. Están montando el campamento mientras hablamos. Los soldados restantes se reunieron alrededor de la patrulla. ¿Son militares?, Yuri preguntó. ¿Podrían tener radios? ¿Podemos contactar con el mando? No, son civiles. Expedición de senderismo, parece, respondió el patrullero. Y el silencio cayó en la sala. Nuestras esperanzas, que se habían despertado con tanta rapidez, se vieron aplastadas con la misma velocidad. Una sola voz rompió el silencio. Era la de Sergei. «Sebo». Lo miramos, confundidos. «¿De qué hablas?», preguntó uno de los supervivientes. «¿Qué quieres decir con Sebo?». «Esa gente de la montaña. No saben que estamos aquí y por eso no han venido por nosotros. Pero verán a esos excursionistas. Vendrán por ellos. Y eso nos da una ventaja. Sabemos lo que van a hacer». Yuri se acercó al comandante atado. «¿Qué propones?». «Aunque lleguen a los excursionistas, no podemos matarlos sin exponernos. Está sentado en una base militar llena de armas y explosivos, Ivanovich. Afuera hay una montaña cubierta de nieve. Salimos, preparamos la ladera con explosivos, nos escondemos y esperamos. Cuando esas cosas vengan por los excursionistas, esperamos hasta que griten, y entonces dejamos caer la pendiente sobre ellos. Si la avalancha no los mata, acabaremos con ellos antes de que sepan que los ha golpeado». Yuri se quedó callado un segundo. Supongamos que hacernos todo esto. Supongamos que conseguimos provocar una avalancha, pero las criaturas sobreviven. ¿Cómo sabemos que seremos capaces de matarlos? Lo intentamos y fracasamos cuando se liberaron. ¿Es esto, o quedarse aquí y morir lentamente, uno por uno? Tú eliges. Hubo un segundo de silencio. Luego Yuri asintió. Si vamos a caer, caeremos luchando. A su alrededor, los supervivientes se pusieron en pie y murmuraron. Un fuego en sus ojos que se había apagado durante un mes se había reavivado. Tenían esperanza. «Una cosa más», añadió Sergei, levantando sus manos atadas. «Libérame». Yuri dudó un segundo. Luego dio un paso adelante, sacó su cuchillo y cortó las ataduras de Sergei. Todo sucedió rápidamente después de eso. Recogimos explosivos de la armería, granadas y cargas de demolición, y nos adentramos en la noche. Los excursionistas montaron su tienda bajo la montaña, y un resplandor provenía del interior. La luz de una lámpara la iluminaba desde dentro.
Los gritos seguían llegando, débiles en el aire. Tal vez los campistas no los oyeron. Tal vez los confundieron con el aullido del viento. Fuera lo que fuera, se quedaron dentro de su tienda. Nuestro pequeño grupo se arrastró a lo largo de la montaña, ansioso en la oscuridad. Cada movimiento en la negra noche estaba lleno de terror. Solo tardamos unos minutos en colocar los explosivos en las laderas por encima de la tienda. Una vez preparada nuestra trampa, nos alejamos al acecho, poniéndonos a cubierto en una zona de árboles a 1 kilómetro del campamento. Y luego esperamos. Durante varias horas estuvimos sentados en el frío, helados y aterrorizados. Sergei sostenía el detonador, habiendo asumido el mando gracias a su experiencia y a cierta autoridad residual. Parecía una eternidad, pero finalmente llegó el momento que tanto temíamos. Los gritos en el viento se hicieron más cercanos y más fuertes, acercándose a la tienda. Vimos cómo se acercaban, 4 manchas negras sobre la nieve blanca, corriendo montaña abajo hacia los excursionistas. Hubo una conmoción en la tienda, las sombras se movían dentro con pánico. Como un todo, las voces del viento se silenciaron, y los cuerpos que corrían cayeron inertes en la nieve. Y 4 nuevos gritos surgieron del campamento. 1 de febrero de 1959. Nos congelamos. Llevábamos horas esperando ansiosamente este momento, pero cuando por fin llegó, aún dudamos. «Hazlo, Sergei», gritó Yuri, rompiendo nuestro horrorizado trance. Nuestro comandante sonrió cruelmente y pulsó el detonador. Se oyó un fuerte estruendo, como un trueno en la distancia. Un destello de llamas iluminó la ladera, proyectándola en sombras y luces muy definidas. Me tapé los oídos. Resonó por toda la montaña. Durante un segundo, el mundo se detuvo. Luego, toda la ladera por encima de la tienda empezó a moverse. Las vibraciones desencadenaron una cadena de movimientos imparable. Toneladas de nieve se movían, deslizándose hacia abajo. La masa ganó velocidad y golpeó la tienda con una fuerza horrible. El silencio cayó sobre la montaña. Y lentamente, nos levantamos. La tensión era palpable. Esperamos con la respiración contenida. ¿Funcionó?, dije finalmente, con la voz ronca. Nadie respondió durante un segundo, todos estaban escuchando atentamente. Entonces Yuri susurró una respuesta. «Creo que sí», dijo. «Deberíamos ir a revisar». Un grito espantoso, más fuerte que ninguno, atravesó la noche. Mi corazón se hundió, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Yuri y Sergei apuntaron a la ladera con su pistola. «Parece que aún no hemos terminado, soldados. Prepárense». La tienda de campaña se partió cuando alguien la abrió desde dentro, y unas figuras negras salieron corriendo hacia nuestra línea de árboles. No estaban gritando, pero mi corazón se hundió cuando las últimas 4 formas salieron del refugio en ruinas, y 4 fuertes gritos volvieron a sonar en la ladera de la montaña. Los nuevos huéspedes se tambaleaban por la nieve, con los miembros descoordinados, como si la fuerza que daba a los cuerpos movimiento no estuviera acostumbrada a estos nuevos huéspedes. Pero se movían rápido, siguiendo a los excursionistas que huían, y dirigiéndose directamente hacia nosotros. «Preparen el fuego», ordenó Sergei, con su voz fría como el hierro. «Si se mueve, mátenlo». Mis compañeros supervivientes se arrodillaron en la nieve, con los rifles apuntando a las figuras que se acercaban. Apuntamos con toda la habilidad que teníamos, intentando desesperadamente que los excursionistas que aún no habían sido capturados no murieran en nuestro fuego cruzado. Uno de los que estaban gritando cayó, y yo me alegré, solo para maldecir de miedo cuando su grito de dolor demencial fue levantado por otro de los excursionistas que huían. ¿Eran invencibles estas cosas? ¿La muerte solo les haría saltar hacia un nuevo huésped? Otro grupo de disparos hizo zumbar mis oídos, y 2 cuerpos más cayeron al suelo. Sus gritos se silenciaron solo un segundo antes de que un par de los excursionistas que huían tropezaran, se retorcieran y retomaran el grito agónico. El pánico se extendió por nuestro grupo como un reguero de pólvora. La disciplina se derrumbó. Los gritos de los hombres se acercaban, y nuestros disparos no hacían nada para detener su avance. Primero 1, y luego 2 soldados se dieron la vuelta y huyeron hacia el bosque. Entonces todos corrimos, con el terror apoderándose de nuestras mentes. Corrimos a través del bosque de medianoche, con los gritos de esas cosas que resonaban a nuestro alrededor.
Grité cuando el suelo debajo de mí se desprendió de repente y caí por una pequeña pendiente. Un arroyo corría en su parte inferior, y caí directamente en él. Los zarcillos de hielo se extendieron inmediatamente por mi cuerpo. Mis compañeros corrieron detrás de mí, algunos cayendo como yo, y otros manteniéndose en pie. Sergei se puso a mi lado y me levantó. ¿Qué hacemos?, dije desesperadamente, con el pánico amenazando con abrumarme de nuevo. Sergei no tuvo tiempo de responder. Sobre el borde de la pendiente por la que habíamos caído, aparecieron 4 formas, con sus gritos ensordecedores. Los momentos siguientes son solo un borrón en mi memoria. Recuerdo los disparos, mientras las 4 figuras corrían entre nosotros, con sus gritos mezclados con nuestros propios gritos de miedo y confusión. La corrupción se extendió rápidamente, los hombres cayeron muertos, y otros retomaron su grito inhumano. Un recuerdo es claro como el cristal en mi mente. La figura de un soldado al que había conocido como Igor Paschenko se tambaleó hacia mí, con la boca abierta en una mueca desfigurada. Tropecé hacia atrás, y caí al suelo. Habría muerto. Debería haber muerto. Pero entonces Sergei saltó delante de mí. Nunca se asustó. Puede que fuera cruel y un asesino, pero nunca se asustó. Mientras Paschenko le gritaba, Sergei apuntó su pistola y comenzó a disparar. Su puntería era impecable. Descargó casi un cargador entero en el pecho de Paschenko. Todo menos un disparo. Mientras el soldado caía al suelo, y cualquier fuerza que hubiera movido sus músculos huía para encontrar un nuevo huésped, Sergei puso la pistola bajo su propia mandíbula y disparó. Entonces Yuri me levantó. «Corre, Mikhail. Vuelve a la base». No cuestioné su orden, no pregunté por qué íbamos a volver allí. Huí, con Yuri a mi lado, mientras los gritos destrozaban al resto de nuestro grupo. Nos habíamos escapado, pero no tardaron en perseguirnos. Mientras nos tambaleábamos por la nieve, podíamos oírlos detrás. Sus gritos de agonía nos iban ganando poco a poco. Las piernas me ardían, la debilidad y el frío minaban mis fuerzas. Me habría rendido y acostado, esperando la muerte, si Yuri no me hubiera mantenido en pie. Atravesamos la puerta en ruinas de nuestra antigua base, con las criaturas a unos 100 metros de distancia. La oscuridad en las ruinas era absoluta, y nos habríamos perdido si Yuri no hubiera encontrado rápidamente una linterna. Corrimos hacia abajo, a través de los niveles de la base, con los gritos acercándose ahora por detrás. Si nos veían así de cerca, sería el fin. ¿A dónde vamos?, grité, con lágrimas de miedo y cansancio cayendo por mi cara. Estamos atrapados aquí abajo. La cara de Yuri era de piedra. No podemos matarlos, Mikhail respondió. Si esa avalancha y todos los disparos que les dimos no pudieron hacerlo, no sé qué lo hará. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me miró por un segundo mientras huíamos en la oscuridad. Y entonces levantó su mano libre. En ella había 2 granadas. Una de ellas es para abrir las cuevas del nivel 5. Los atraigo al interior y me escondo. Cuando me sigan, saldré corriendo. Tienes que estar preparado, Mikhail. En el momento en que salga de la cueva, vuela a la entrada. Provocaremos otro desprendimiento de rocas. Los atraparemos de nuevo. Sellaremos la cueva. Exactamente. Yuri sonrió de forma macabra. Me lanzó una de las granadas al pecho y la tomé con las manos temblorosas. Entramos en el nivel 5. El suelo estaba sembrado de cadáveres. Los muertos que quedaban tras su huida yacían en montones a nuestro alrededor. Y nuestros perseguidores no estaban muy lejos. Podía oír sus pasos y sus terribles gritos. Se nos acababa del tiempo. Yuri corrió hacia la pila de escombros que cerraba las cuevas. «Escóndete. Rápido», gritó. Salté hacia un lado de la habitación, cubriéndome detrás de una mesa de trabajo volcada. Un cadáver yacía allí, con los ojos abiertos por la muerte, una mueca de conmoción y dolor en su rostro para siempre. Un fuerte estruendo sacudió todo el nivel cuando Yuri se abrió paso hacia las cuevas. Los gritos se acercaban. La luz de Yuri se oscureció mientras se adentraba en la cueva, y se oyó un ruido sordo cuando lo depositó en el suelo. El cebo estaba puesto. No hubo que esperar mucho. Los gritos aumentaron mientras se estrellaban en el piso de nivel 5. No se detuvieron y se sumergieron directamente en las cavernas, siguiendo la luz. Salté de detrás de la mesa y corrí hacia la entrada de la cueva. El perno de una granada tintineó en el suelo cuando la saqué,
agarrando la palanca de seguridad con manos sudorosas. Esperé, con el corazón palpitante y la respiración entrecortada. La desesperación empezó a crecer en mi interior, cuando me di cuenta de que algo debía de ir terriblemente mal. Yuri no salía. ¿Cuánto tiempo podía esperar? ¿Cuánto tiempo tenía? De repente, la voz de mi amigo se abrió paso entre la cacofonía de dolor, resonando en la negra caverna. «Vuela a la entrada, Mikhail. Hazlo ahora», gritó desde la oscuridad. No podía. No lo haría. Mi amigo estaba ahí dentro, y no podía condenarlo a morir de esa forma. «Yuri», grité desesperadamente. «No puedo». Mi amigo apareció cojeando, tambaleándose en una esquina del pasaje, y 4 formas saltaron detrás de él. No pudo esconderse de ellos. Nos quedamos sin tiempo, sin opciones. «Hazlo, Mikhail». No pudo llegar más lejos. Vi como uno de los cuerpos que lo perseguían se desplomaba. Yuri se retorció, se tambaleó y cayó. Las lágrimas me cegaron. Solté la palanca de seguridad y arrojé la granada. Hubo un destello de luz y un estruendo ensordecedor. Dejé de escuchar los gritos. Y las paredes temblaron. Y la cueva se derrumbó. Toneladas de roca se estrellaron, haciéndose añicos en el suelo. Se levantó una nube de polvo que me hizo arder los pulmones. Miré a través de ella con los ojos llorosos. La cueva estaba sellada. Una pared de roca había caído en la entrada, bloqueándola. Caí al suelo y lloré por mi amigo perdido. Esta es la última entrada en el diario de mi abuelo, excepto por las últimas palabras. Que Dios nos ayude. Todavía están ahí fuera. No se mencionan soldados muertos en las antiguas investigaciones del incidente del Paso Yatlov. Presumo que cualquier brazo del gobierno que envió a mi abuelo a esa base desconocida llegó allí primero, atraído por los informes de excursionistas desaparecidos, y se aseguró de que su participación nunca se descubriera. En 2019, el gobierno ruso anunció que habría una nueva investigación sobre el incidente del Paso Yatlov. La conclusión fue que el accidente fue causado por una avalancha. Supongo que no se equivocan del todo, o no mienten descaradamente. Creo que fue este recordatorio de su pasado lo que llevó a mi abuelo al límite, empujando recuerdos reprimidos en su mente. No puedo evitar preguntarme si sus últimas palabras escritas eran ciertas. ¿Estarán todavía en las cuevas? Me pregunto si, en algún lugar de los gélidos residuos rusos, enterrados bajo los montes Urales, 4 hombres, uno de ellos un héroe y el amigo perdido de mi abuelo, están gritando hasta el día de hoy: